¿Sabías que cada vez que envías un mensaje de WhatsApp o ves una serie en streaming, estás usando dos lenguajes invisibles que deciden cómo viaja esa información? Se llaman TCP y UDP, y hoy vas a entender por qué uno garantiza que llegue todo, y el otro solo quiere ir rápido. En Internet, cada dato que viaja, ya sea una foto, un audio o una videollamada, lo hace a través de protocolos. Piensa en ellos como las reglas de tráfico de una ciudad digital, que dicen por dónde, cómo y con qué prioridad deben circular los datos. Hoy vamos a conocer los dos más usados del mundo: TCP, el protocolo de control de transmisión, y UDP, el protocolo de datagrama de usuario. Ambos viven dentro de la suite TCP/IP, que es el corazón de Internet, pero tienen personalidades muy diferentes. Y créeme, entenderlos no solo te hará ver Internet con otros ojos, sino que también te puede ayudar a optimizar redes, solucionar errores o simplemente entender cómo funciona este mundo conectado en el que vivimos. Vamos a ello. Empecemos con TCP. Imagina a TCP como un cartero súper responsable y meticuloso. Su única misión es asegurarse de que el paquete llegue a su destino, verificar que lo recibas correctamente y si algo falla en el camino, se encarga de reenviarlo hasta que todo esté en orden. ¿Cómo logra esta hazaña? Primero, establece una conexión formal antes de enviar nada. Esto se conoce como el saludo de 3 vías o three-way handshake, que es básicamente como una llamada telefónica donde ambas partes dicen hola y confirman que están listas para hablar. Una vez establecida la conexión, TCP divide los datos grandes en trozos más pequeños y manejables, llamados segmentos. Para no perderse, numera cada uno de estos segmentos. Al llegar a su destino, el receptor envía una confirmación, un acuse de recibo conocido como ACK, por cada segmento que recibe bien. Si TCP no recibe esa confirmación en un tiempo determinado, asume que el segmento se perdió y lo vuelve a enviar. Es un proceso de verificación constante. Por esta razón, TCP es el protocolo elegido para tareas donde la integridad de los datos es crucial. Por ejemplo, al cargar una página web con HTTPS, al enviar correos electrónicos con SMTP o al transferir archivos con FTP. Piensa en tu cuenta bancaria en línea. No querrías que faltara un cero en tus saldos, ¿verdad? Ahí es donde la fiabilidad de TCP es indispensable. La gran ventaja es esa: fiabilidad total. La desventaja, claro, es que todo este proceso de verificación lo hace un poco más lento. Ahora pasemos a su contraparte. UDP. Si TCP era el cartero responsable, UDP es como lanzar cientos de globos con mensajes al aire con la esperanza de que lleguen. No asegura que lleguen todos, no espera ninguna confirmación y no le importa si llegan en orden, pero es increíblemente rápido. Con UDP no hay una conexión previa, no hay saludos, simplemente empaqueta los datos en lo que se llaman datagramas y los envía. Y listo, es un protocolo de enviar y olvidar. ¿Dónde brilla UDP? En aplicaciones donde la velocidad es más importante que la perfección. Por ejemplo, en las videollamadas en tiempo real como Zoom o Google Meet. Si se pierde un pequeño fragmento de audio o video, no pasa nada grave. Nuestro cerebro puede llenar el vacío y la conversación sigue fluyendo. Lo mismo ocurre en el streaming en vivo, los juegos online, donde un pequeño retraso o lag es fatal, o en los servicios de DNS, que traducen los nombres de dominio en direcciones IP a toda velocidad. Su principal ventaja es, sin duda, la rapidez y el bajo consumo de recursos. La desventaja, por supuesto, es la posible pérdida de datos y la falta total de control de errores. Entonces pongámoslos cara a cara para que quede súper claro. En una tabla comparativa veríamos esto. Para la conexión, TCP la requiere, UDP no. En fiabilidad, TCP es muy alta, mientras que la de UDP es baja. En velocidad, TCP es más lento debido a sus verificaciones, y UDP es muy rápido. Respecto al control de errores, TCP sí lo tiene, mientras que UDP no. Y finalmente, el orden de entrega de los paquetes. TCP lo garantiza. UDP no se preocupa por eso. Son como el día y la noche, cada uno diseñado para un propósito específico. TCP es el protocolo para las tareas que necesitan precisión absoluta, mientras que UDP es el rey de la velocidad para las comunicaciones en tiempo real. Entonces, ¿cómo elegimos cuál usar? La respuesta siempre depende del contexto y de lo que necesite la aplicación. La pregunta clave es: ¿necesitas precisión y orden? ¿O prefieres rapidez y puedes tolerar alguna pequeña pérdida? Pensemos en un ejemplo muy claro. Estás descargando un archivo zip. Si a ese archivo le falta un solo fragmento,
se corrompe y no podrás abrirlo. Ahí, la fiabilidad de TCP es vital. Pero ahora imagina una videollamada. Si se pierde una palabra o un fotograma, la conversación puede continuar sin problemas. Sería mucho peor que la imagen se congelara por completo mientras TCP intenta reenviar el paquete perdido. En ese escenario, la velocidad de UDP es la mejor opción. Es una cuestión de prioridades, integridad o inmediatez. Aunque son protocolos que nacieron con Internet, TCP y UDP siguen siendo fundamentales en las redes modernas. Los encuentras en todas partes, desde las redes corporativas que manejan datos sensibles hasta los juegos en la nube que exigen una latencia mínima, pasando por los millones de dispositivos del Internet de las Cosas, IoT, y casi todas las aplicaciones de tu móvil. De hecho, muchos sistemas modernos son inteligentes y combinan ambos protocolos. Por ejemplo, una aplicación podría usar UDP para enviar datos rápidamente y al mismo tiempo implementar su propia capa de control por encima si necesita un extra de fiabilidad, sin cargar con todo el peso de TCP. Además, están surgiendo nuevas tecnologías como QUIC, desarrollada por Google, que intentan tomar lo mejor de ambos mundos: la velocidad de UDP con la fiabilidad y el control de congestión de TCP. Como ves, los protocolos como TCP y UDP están trabajando silenciosamente cada segundo para que tú puedas navegar, hablar, compartir o jugar en línea. Son como dos caminos diferentes que nos llevan al mismo destino digital. TCP es la autopista segura, llena de semáforos, peajes y controles de velocidad que garantizan que llegues bien. UDP, en cambio, es un camino rural, sin reglas, libre como el viento, donde lo importante es llegar lo más rápido posible. Ahora que los conoces, puedes empezar a ver con otros ojos lo que ocurre detrás de escena cada vez que te conectas a la red. Y seguro que te surgen más preguntas. ¿Te gustaría que viéramos ejemplos prácticos de cómo funcionan? ¿O quizás quieres que hagamos una simulación de red usando herramientas como Wireshark o Packet Tracer para ver estos protocolos en acción? Si es así, házmelo saber. Suscríbete al canal, dale un buen like si aprendiste algo nuevo y lo más importante, cuéntame en los comentarios. Después de esta explicación, ¿cuál de los dos protocolos crees que usa tu aplicación favorita y por qué? Estaré leyendo todas sus respuestas. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.